Hola niños, ahora esta semana para el 15 al 21 de junio comenzamos con la clase número 1. Bueno, el saludo va para que puedan trabajar y ver qué podemos avanzar esta semana que estamos viendo el objetivo 6 que demuestra que comprenden, ustedes tienen que demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 1000. Los indicadores modelan una resta de dos o más números de manera concreta y pictórica, registrando procesos en forma simbólica. Restan números con resultado hasta 1000, aplicando algoritmo de la sustracción. Restan con resultado hasta 1000 con y sin usar material concreto. Resuelven un problema de su entorno que involucra una sustracción con dos números dados. ¿Ya? Muy bien. Te recuerdo colocar pausa al video para leer o copiar nuevamente, ¿ya? Continuamos. Bueno, recordemos que estamos viendo la sustracción o que también se llama resta, ¿cierto? Y el símbolo es una rayita, ¿cierto? Que va delante de los números, así como el signo también de la suma, el más, ¿cierto? En este caso el signo se llama menos y es una rayita. Copia en tu cuaderno y recordemos las partes de la sustracción y su símbolo, ¿ya? La resta o sustracción. Estas son las partes del algoritmo de la sustracción. El número que se va a restar, ¿ya? Se llama minuendo. Y la cantidad que se quitan se llama sustraendo. Sustraendo es como de sustraer, de quitar, ¿ya? Entonces el minuendo es el número que se le va a restar y se le va a quitar el de abajo, ¿cierto? Sustraendo. Primero va minuendo, después sustraendo. Y al resultado se le llama la diferencia. Porque estamos buscando una diferencia, queremos hacer una sustracción, una resta, ¿ya? Entonces el resultado se llama diferencia. Hay una diferencia entre estos dos números, entre el minuendo y el sustraendo, ¿ya? Entonces hay una diferencia como resultado del minuendo y del sustraendo. Ya, ahora en tu cuaderno copia el objetivo de la clase que dice, aprenderemos a utilizar el algoritmo de la sustracción, ¿ya? Copia el objetivo y el título en el cuaderno. Con la fecha, sí, claro, no te olvides de la fecha. Entonces el título sería algoritmo de la sustracción, ¿cierto? El objetivo. Ahora, recordemos, ¿qué es un algoritmo? Ya, la niña bien habilosa se fue al patio y buscó el libro y antes de la clase está preparada. Y dice que es un conjunto de pasos que sirven para resolver un problema, ¿ya? Bueno, para iniciar, ¿qué aprenderemos? ¿Cómo resolver una sustracción o resta? Dice acá, para resolver una diferencia entre dos cantidades, puedes plantear una sustracción y aplicar un algoritmo para resolverla. Debe restar al primer término el dígito que ocupa la misma posición en el segundo, ¿ya? O sea, abajo, y empezar por las unidades. Bueno, ¿qué entendí? Debe restar al primer término el número que está abajo, ¿ya? Y empezar por las unidades. Ejemplo, tengo 12 koyak y vinieron mis dos primos y tuve que compartir. ¿Cuántos me quedaron? Qué pena, pero siempre hay que compartir, ¿ya? ¿Cómo hacerlo? Veamos lo siguiente. Aquí están los datos. Primero, datos de problema, que tengo 12 koyak y dos primos, ¿cierto? Yo tengo mis 12 koyak. La segunda parte es la operación o solución, ¿ya? Tengo que colocar los datos. Los datos son el número 12, que son los 12 koyak, el total, ¿cierto? Siempre va el total. Primero, estamos hablando de los 12 koyak, es el total, ¿ya? Esos son los datos. Y
el otro dato que hay es que son dos primos. Entonces, ¿qué número va? Abajo le tengo que quitar al 12 y va el número 2, ¿ya? Entonces ahí hay una operación que dice 12 menos 2 es igual a 10. La respuesta, tercer paso es la respuesta. Me quedaron 10 dulces después que compartí con mis primos, ¿ya? Lo siguiente es que debes completar para recordar cómo restar utilizando la descomposición de números. Recordemos la descomposición, que en esta tenemos una tabla de valor posicional, ¿ya? Y veamos el ejemplo. ¿Cómo se resta 689 menos 437? ¿Ya? Este ejemplo lo debes copiar en el cuaderno, ¿ya? Bien ordenadito, separado por los cuadros. Veamos la tabla de valor posicional. ¿Qué nos dice? 689, ¿cierto? 689 va en la tabla posicional, que es el mayor. ¿Se fijan? 689 menos 437, ¿ya? ¿Cuál es el número mayor? El que está arriba, ¿cierto? Entonces siempre el número que va arriba es el total, ¿ya? Y abajo va, va el número menor para poder quitar, ¿ya? Recuerden que en primer número la término, el total es el minuendo, en lo que se quita es el sustraendo y el resultado es la diferencia, ¿ya? Entonces primero dice descomponerlo sumando. ¿Por qué? Porque hacia el lado va de 600, va a descomponer. Entonces para descomponer yo tengo que separar, pero a la vez después tengo que juntar y eso quiere decir sumar, por eso va una suma arriba. 600 son 6 centenas, los 80 equivalen a 8 decenas y 9 unidades, ¿cierto? Pues abajo dice 4 centenas son 400, 3 decenas son 30 unidades y solo el número 7. Como resultado tengo 9 menos 7, me quedan 2, 80 menos 30, me quedan 50 y 600 menos 400 me quedan 2. Como resultado es 252. Ya, él nos dice algoritmo de la sustracción. Ahora tú debes realizar el ejercicio en la página 60 de tu texto escolar. Vamos al libro y veamos la página número 60, que dice, la actividad en algunos barrios se han instalado contenedores para que las personas puedan clasificar su basura. El de vidrio dice que tiene 357 kilogramos. El de papel, el azul, dice que tiene 240 kilogramos. Y el rojo de plástico dice que tiene 345 kilogramos. Entonces, ¿qué actividad se hace acá? Que dice que para calcular cuánto vidrio, qué plástico hay. Perdón, para calcular cuánto más de vidrio que plástico hay, se aplica la estrategia por descomposición. ¿Ya? Lo mismo que hicimos antes en la actividad anterior, que vamos con una tabla de valor posicional de unidad, decena y centena, ¿cierto? Ubicamos 357, que corresponde al vidrio, ¿cierto? Hay más vidrio que plástico. Plástico son 345. Entonces aquí hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia o el resultado? Es el número 12. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hizo acá? Tú debes explicar la estrategia utilizada y completa la respuesta. ¿Cierto? Hay que completar que cuántos kilogramos más de vidrio que plástico hay. Ya se sabe. Ese número que da como el resultado, que se ve ahí en la actividad, está hecha, pero debes explicar cómo se hizo, ¿ya? ¿Qué se ocupó para poder, la estrategia por descomposición, pero cómo se llama donde tenemos ubicados los números, ¿cierto? Ya. Entonces, después abajo debes poner la respuesta para calcular. Hay otra actividad que la debes hacer tú. La pregunta dice, ¿cómo calcularías la diferencia entre la cantidad de vidrio, que son 357, y papel?
Papel hay solamente 240. Vidrio es el 357. Entonces, ¿cuál es el mayor? 357. Ahí te estoy dando una pista. O sea, 357 va a ir primero porque es mayor. Y después le vamos a quitar, para saber la diferencia, tenemos que hacer una resta entre vidrio y papel. 357 menos 240. ¿Por qué? Porque es menor. Tiene que ir abajo, ¿cierto? Ya. Realiza la actividad y coloca pausa para poder hacerla. Ya, ahora dice, observa los siguientes pasos adaptados de la página 61 de su texto escolar. Ahora, tú tienes que copiar este ejemplo. ¿Y qué significa que sean pasos? ¿Te recuerda algo a una definición que vimos anteriormente al inicio de pasos para resolver la subtracción? Se llama esto, todo esto se llama algoritmo. Algoritmo, ¿ya? Son 4 pasos. ¿Para qué? Para resolver y encontrar la diferencia entre 556 menos 325, ¿ya? Tienen que copiar los 4 pasos que dice primero, escribe los números en la tabla posicional, ¿ya? 556 menos 325. Segundo, resta los dígitos ubicados en la posición de las unidades, ¿cierto? Restar entre el número del primero con el segundo, recordemos, ¿cierto? Tercero, resta los dígitos ubicados en la posición de las decenas. Cuarto, resta los dígitos ubicados en la posición de las centenas, ¿ya? Que quede bien ordenadito en tu cuaderno. También la otra manera es hacerlo gráficamente. ¿Cómo es gráficamente o con gráfico, cierto? O sea, vamos a usar los bloques. Que dice primero, representa el número 556. 500. Dice que 500 son 5 centenas. 500 son 5 centenas. Entonces hay 5 centenas. 5 bloques verdes. Recordemos, las centenas son verdes. 5 bloques verdes. Y después las decenas. ¿Cuántas decenas son? 5. 5 bloques rojos. Y 6 unidades, los azules, ¿cierto? Segundo paso, quita. Entonces ahora tenemos que tachar o quitar 3 centenas. Porque nos dice que a 556, según el ejemplo anterior, era 556 menos 325. Entonces, los 556 se le resta, se le quita. El segundo paso nos dice, quita 3 centenas. Tachamos las 3 centenas, los 3 bloques, ¿cierto? De las 3 centenas. Y luego las 2 decenas. Tachamos 2 decenas. Y finalmente las 5 unidades. Tachamos las 5 unidades. El número 3, el paso 3, queda sin tachar. Entonces, contemos lo que queda sin tachar. ¿Qué nos queda sin tachar? Sin rayar. Nos quedan 2 centenas y 3 decenas y solamente una unidad. Es decir, nos quedan 231. Luego el resultado de la subtracción es 231. ¿Bien? Es fácil. Ya. Ahora entonces, para terminar la clase, el cierre, vamos a trabajar la página 63, pero solamente el ejercicio 1 y 2 que dice practico, ¿ya? La página 63, solamente ejercicio 1 y 2. No tomen en cuenta el ejercicio que está para trabajarlo, que lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿ya? La siguiente clase que viene, vamos a ver ese ejemplo que está arriba, ¿ya? Entonces, vamos con el ejercicio 1. Esto lo tienes que realizar en el cuaderno para que quede más ordenado y es mejor para tu aprendizaje. Se aprende mejor, ¿ya? Si tú trabajas ordenado, va a ser más fácil aprender. El ejercicio número 1, en tu cuaderno y aplicando la estrategia de la descomposición, calcula el ejercicio 1 de la página 63 de tu texto escolar, ¿ya? En el ejercicio 1 hay 4 ejercicios que tienes que hacer, pero tienes que hacerlo en el cuaderno y tienes que hacer una estrategia por descomposición. Acuérdate, por la tabla de valor posicional. Ya,
el ejercicio número 2 en tu cuaderno y aplicando, tiene que ser por algoritmo. Solamente el ejercicio 2 tiene también 4 ejercicios, pero lo tiene que hacer por el algoritmo, o sea, sin la tabla de valor posicional, sin unidad, sin decenas, sin centenas, sin descomponer, sin separar la unidad de decenas y centenas, ¿ya? Entonces, esos son 4 ejercicios en el 4 algoritmo en el ejercicio 2. Pero recuerden, el 1 tienes que aplicar la estrategia de la descomposición, separando unidad, decena y centena. En el ejercicio 2, no. Tienes solamente hacer el algoritmo en estos 4 ejercicios, ¿ya? Ahora, para terminar, hay un solo ejercicio que también tienen que, después de hacer todos los anteriores, resuelven en forma gráfica utilizando el algoritmo de la sustracción. O sea, tienen que hacer la gráfica con los bloques, ¿ya? En el cuaderno puedes tomar el cuaderno horizontal y empezar a trabajar dibujando los bloques, ¿ya? Pueden ser chicos, no es necesario que sean muy grandes, no es necesario que hagas los bloques de acuerdo a algo real, sino que tú realiza bien ordenadito. ¿Cuántos tiene que ser? 965. El total, entonces, el número total, tienes que dibujar 965, graficarlo, ese valor. Y después dice menos 425. Ya, los 965 tienen que estar graficados en bloques. Después el menos 425 significa que lo vas a quitar, que lo vas a tachar. Entonces son 9 centenas, tiene que graficar 9 centenas, 6 decenas y 5 unidades en total. Después tiene que quitar o tachar 4 centenas, 2 decenas, quitar o tachar 2 decenas y quitar 5 unidades, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo queda bien ordenado, ¿ya? Y terminamos con esta clase. Recuerden, el ejercicio 1 y 2, el de arriba el ejemplo que está para trabajar, lo vamos a ver en la siguiente clase a continuación, ¿ok? Manos a la obra.